Buenas tardes, hermanos, hermanas. Nuevamente les saludamos desde la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Salvador de Ciudad Madero. Queremos nuevamente estar un tiempo en comunión con Dios, en comunión con todos ustedes, en este viernes, casi ya fin de semana, que por la gracia de nuestro Señor estamos aquí, estamos de pie. Así que vamos a aprovechar este momento, este tiempo para tener esta dedicación a nuestro Dios y ofrezcamos nuestro corazón. Bienvenidos, bienvenidas, hermanas, sean todos ustedes, iglesia, aquellos que nos ven en otros estados, en otros pueblos. Vamos a estar en un tiempo para orar, pero también para entonar un himno y juntos poder también escuchar la reflexión de esta tarde. Así que vamos a prepararnos, hermanos, bienvenidos nuevamente en el amor del Señor, y vamos a tener el llamamiento a la adoración que lo encontramos en el Salmo número 18, y vamos a leer los versículos 1, 2, 6 al 9 en la traducción viviente. Vamos a proyectar en la pantalla para que juntos podamos leer las Sagradas Escrituras. Dice de esta manera la palabra del Señor: A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por tu ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo, es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada, guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Amén. Amén. Vamos a invocar el nombre del Señor, a nuestro gran pastor, aquel que merece toda la gloria, aquel que nos lleva siempre en sus brazos todos los días, así que merece que le demos esta acción de gracia como lo dice en el versículo número 7. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor para ponernos en sus manos y que Dios bendiga este momento de devocional. Oremos. Bendito y amoroso Dios eterno, nuevamente estamos ante tu presencia, dándote gracias por este viernes que nos permites nuevamente estar ante tu presencia y que tu pueblo, Señor, pueda también estar en comunión contigo, estar conectados a través de estos medios, Señor, en el cual podemos aprovechar para predicar tu palabra. Pedimos, Señor, que recibas la alabanza que te vamos a ofrecer. Ábrenos en tu palabra y que juntos, Señor, como iglesia, juntos como personas podamos recibir la fortaleza y tu palabra para nuestras vidas, de manera que sea el alimento espiritual de cada día, Padre. En tus manos ponemos este tiempo, Señor. Bendice cada punto que vamos a realizar, de manera que pedimos que mires nuestro corazón con la intención con que lo hacemos, ya que lo hacemos, Señor, por amor y por tu misericordia, y sobre todo por la salvación que nos has dado. Oramos y dejamos en tus manos este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar juntos un himno. Es importante ver cómo el Señor tiene el control de todas las cosas, y el himno nos habla precisamente que el Señor es el que calma toda tempestad. Yo no sé qué tempestad tengas hoy, en esta semana, en este día, pero vamos a cantarlo con gozo, y el Señor es nuestro maestro. El himno es: Maestro, se encrespan las aguas. 369 en nuestros himnarios, pero vamos a estar proyectando en la pantalla para que cantemos juntos en esta hora este himno tan hermoso. Perecemos, puedes dormir así.
sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, será la paz. Calma las tiras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No que se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Este es nuestro Maestro, amados hermanos. Jesús calma la tempestad. Jesús todo lo pone bajo su control. Vamos a tener la lectura bíblica, hermanos, hermanas, de esta tarde. Les invitamos a buscar en nuestras Biblias, o de igual manera vamos a tener la oportunidad de leer juntos Lucas capítulo número 8. Lucas capítulo 8, vamos a leer del 22 al 25 y tengamos la oportunidad de esta manera leer juntos las Escrituras. Vamos a leer los versículos del 22 al 25 de Lucas capítulo número 8. Sobre este pasaje estaremos reflexionando esta tarde y vamos a leer de esta manera: Jesús calma la tempestad. Dice la Escritura: aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Esta es palabra del Señor, y vamos a meditar precisamente, hermanos, hermanas, en este pasaje, en esta hora. Y nuestro tema de hoy, viernes tenemos un tiempo para reflexionar, para que el Señor nos anime, para que el Señor nos fortalezca en medio de tantas situaciones. Estuvimos hablando acerca de Job, acerca de cómo el Señor también, unos grandes varones de la Biblia fueron reconfortados con su palabra. Ahora veamos a unos discípulos. Y nuestro tema de hoy es la pregunta que hacen los discípulos cuando ven que todo se calmó. Versículo 25. Los discípulos hacen esta pregunta: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Y ese es nuestro tema de hoy, de manera sencilla, pero basado ahí en el versículo: ¿quién es este? Ese es el pasaje que vamos a estar meditando en esta hora. Los que son papás, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, tal vez algunos años atrás, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando sus hijos comenzaron a amarrarse sus agujetas de sus zapatos? Yo no sé si lo recuerdas, cuando ellos empezaban a amarrar sus agujetas solitos, cómo batallaban, ¿verdad? O recuerdas cómo se ponían sus zapatos invertidos, ¿verdad? Y aparte de invertidos, quieren amarrar sus agujetas, no se puede, le dan vuelta a todo, ¿verdad? Y al final de cuentas, tal vez te dijeron: papá, mamá, ¿me ayudas? Y saben en ese momento qué sienten los niños cuando dicen: papá, mamá, ¿me puedes ayudar? En ese momento los niños descansan, porque saben que están pidiendo ayuda porque ellos no pudieron.
a hacer algo. De manera entonces, cuando tu hijo te dijo, papá, mamá, ¿me ayudas? Yo te aseguro que en ese momento tu hijo descansó. Nosotros muchas veces pasamos lo mismo. Tenemos tantas circunstancias en nuestras vidas, pero muchas veces nos sentimos autosuficientes que no queremos o se nos olvida pedir ayuda a alguien de manera que podamos descansar. Pero muchas veces nos sentimos tan insuficientes que se nos olvida pedir ayuda, que por orgullo a veces decimos yo puedo solo y seguimos luchando y luchando con problemas y estamos tan trabajados y cargados que no encontramos un momento de descanso por no pedir ayuda. Pero la Biblia dice que como hijos de Dios tenemos a alguien a quien dirigirnos para pedir ayuda cuando estemos en momentos de necesidad, cuando estemos en momentos de pruebas, en momentos de dificultades. ¿A quién debemos de dirigirnos? A lo mejor ya contestaste la pregunta, Jesucristo. Sí, es correcto, Jesucristo. Pero ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hasta que los vientos y las aguas le obedecen? Vamos a contestar esta pregunta, pero antes vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Bendito Dios, nuevamente nos acercamos a ti para pedirte en estos momentos la ayuda del Espíritu Santo. Queremos, Padre, pedir que tú nos ayudes en esta hora para que tu palabra llegue a nuestros corazones, llegue a los corazones de tu pueblo y, Señor, que tu palabra sea el alimento que necesitamos en estos momentos que tan complicado estamos pasando, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo sea quien nos hable, Señor, y que podamos nosotros recibir tu palabra de una manera gozosa, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En el mundo en el cual vivimos, hermanos, hermanas, las circunstancias de la vida son muchas. Estamos pasando diferentes momentos de pruebas, diferentes situaciones en el cual a veces llegamos ya a desesperarnos, llegamos ya a cansarnos de tanta situación que atravesamos. Pero la Biblia nos enseña algo interesante. Las circunstancias en el cual vivimos, dice la palabra, es una oportunidad de manifestar a quién debemos de pedir ayuda. ¿Quién es este que debemos de pedirle ayuda? Es nuestro Dios. En el versículo 25, Jesucristo da una pregunta y dice, ¿dónde está vuestra fe? Es una pregunta que Jesús dirige a sus discípulos. Es una pregunta que Jesús les dirige a los suyos en un ambiente de pruebas, de tormentas, de problemas, en ese momento de aflicciones, de tribulaciones. En otras palabras, Jesús dirige esta pregunta, ¿dónde está vuestra fe? En un momento de necesidad que tenían los discípulos de ser salvos en ese momento. Y entonces Jesús confronta a los suyos y les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y es una pregunta que Jesús nos dirige constantemente a nosotros como iglesia. Es una pregunta que Jesús nos hace todos los días. ¿Dónde está su fe en momentos de pruebas? ¿En momentos de tormentas? ¿En momentos de problemas? ¿De enfermedades? Ahí Jesús constantemente nos hace esta pregunta como pueblo suyo, porque nosotros también pasamos dificultades. Yo no sé qué dificultades estás pasando en este día, en esta semana que está a punto de terminar, pero tal vez tú dices, esta semana me fue más difícil que la otra, y tal vez estás sufriendo algo, tribulaciones, enfermedades, desesperación. Tal vez estás rodeado o acompañado de diversos eventos que no te gustan y que te están afligiendo.
Son eventos que muchas veces no queremos que nos llegue, pero nos llegan porque vivimos en un mundo caído. Y el relato nos va a enseñar esta tarde a quién dirigirnos para pedir ayuda todos los días. Versículo 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Ahora, ¿quién es el que les dijo pasemos? Jesucristo mismo. Jesucristo les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Los discípulos se suben a la barca después de escuchar las enseñanzas, después de estar con el maestro. Es hora de partir. Los discípulos se suben a la barca. Jesús les dice: mire, vamos a cruzar el lago. Pero miren lo que quiero que pongan atención. ¿Qué les dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Jesús está confirmando que los discípulos van a llegar al otro lado. No les está diciendo: mira, súbense a la barca a ver si llegamos al otro lado, porque a lo mejor va a venir una tempestad. No, claro, Jesús sabía que va a venir una tempestad, pero Jesús le dice: pasemos al otro lado. Es palabra de seguridad, palabra de afirmación, pero algo sucede. Mientras navegaban, el versículo 23. Miren, todo es bonito cuando Jesús le dice: pasemos al otro lado. Jesús ya está dando la seguridad que van a llegar. Pero ¿cómo comienza el versículo 23 si tienes tu Biblia? El versículo 23 comienza con un pero. La palabra pero siempre nos va a decir algo. Alguna cosa buena o mala que va a suceder. Y entonces en este pasaje dice: pero mientras navegaban, número 1, Él se durmió. Jesús se duerme. Y en ese momento que Jesús se duerme, se levanta una tempestad. Es importante esto. Mientras navegaban, mientras comenzaron a navegar, Jesús se duerme. Ahora, ¿por qué Jesús se durmió? Recordemos que Jesús tomó dos naturalezas. Y tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, cuando viene a la tierra, toma la naturaleza humana. Jesús es divino y humano. En este pasaje, cuando estamos hablando de dormir, está hablando de la naturaleza humana de Jesucristo. Jesús, después de una larga jornada de trabajo, de tareas en el día, ahora está en la barca cansado. ¿Te ha tocado que tienes un día muy pesado y lo único que quieres es llegar a descansar a tu casa? Lo único que quieres es aventar los zapatos, quitarte la ropa, ponerte una ropa cómoda y descansar y que nadie te moleste por un rato. Jesús estaba cansado y entonces al momento de subirse en la barca a sus discípulos, Él también, mientras los discípulos van a hacer el trabajo de remar, Jesús, estando cansado, agotado, se queda dormido. Y aun cuando se levanta una tormenta, Jesús sigue descansando, porque recordemos nuevamente, Jesús fue humano también. Se cansaba así como nosotros nos cansamos después de una jornada de trabajo. Jesús entonces, siendo Dios, toma la naturaleza humana y estaba, hermanos, todos los días expuesto al cansancio, a la fatiga, pero también al sueño. De manera que Jesús está experimentando en estos momentos de cansancio la naturaleza humana. Pero por otro lado, el relato nos presenta la otra naturaleza de Jesús, la naturaleza divina. Nosotros creemos que Jesús tiene doble naturaleza, 100% Dios y 100% hombre, humano. Jesucristo es Dios. Estando en la barca, dice la palabra, se levanta una tormenta y Jesús, después de estar dormidos, Jesús le hablan y Jesús se levanta. Aquí está la naturaleza divina. La naturaleza humana de Jesús, cansado, y se pone a dormir.
la naturaleza divina del 100% Dios, Jesús se levanta y reprende el viento y calma la tempestad. Y de aquí viene la pregunta de los discípulos. Dice, wow, ¿quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Quién es este? Quiero que veamos 3 características de lo que los discípulos querían resolver con esta pregunta. ¿Quién es este? Ahora, ¿no lo conocían? Claro que lo conocían. Andaban con él. Convivían con él, sabían que era Jesús, pero al ver las maravillas, al ver esta experiencia milagrosa de calmar la tempestad, los discípulos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? 3 características solamente esta tarde. Número 1, ¿quién es este? Jesús es el Padre Celestial. Jesús es el Padre Celestial. Y un día, Jesús, dice la palabra del Señor, estando con sus discípulos, allá en Juan 14, comienza a decirle, no se turbe vuestro corazón, miren, yo me voy a ir, y bueno, voy a preparar un lugar para ustedes. Pero llega un momento, uno de los discípulos le dice, Señor, pero dinos realmente quién eres tú. Felipe, versículo 8, y luego viene el 9 de Juan 14. Dice el 8, yo leo y luego vamos a leer juntos el 9 en la pantalla. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le respondió Jesús? Si lo puedes ver en la pantalla, vamos a leerlo juntos. El 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto quién? Al Padre. ¿Sí? ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy el Padre Celestial. Yo soy el mismo Dios. Jesús es el Dios eterno. Jesús es el Dios poderoso, el omnipotente, el gran Shaddai de Israel, el Señor del universo. Es el Padre Celestial, es el autor y consumador de la fe, el incomparable, el que habita en nosotros para que confiemos en Él. ¿Quién es este? Dicen los discípulos. Jesús les ha de haber contestado, yo soy el Padre Celestial. El pasaje nos enseña en esta lección, es una lección de fe y nos presenta cómo los discípulos son llamados y exhortados a que practiquen la fe en momentos difíciles. El pasaje nos habla de la fragilidad humana, el temor, el miedo. Los discípulos se alarman por todo esto, se preocupan, aun cuando saben que Jesús está ahí con ellos. En esas dificultades que estaban atravesando y ante los esfuerzos humanos que los discípulos hacían, porque los discípulos hicieron todo para controlar la barca, pero no pudieron. Los esfuerzos humanos tienen límites. Ellos hacen todo lo posible y ven que no hay respuesta. Los discípulos se desesperan y recurren al maestro y lo despiertan desesperados. Dice el 24, vinieron a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, levántate, ayúdanos que perecemos. Y entonces nos habla de la fragilidad humana. Los discípulos están con Jesús en la barca, pero los discípulos en medio de la dificultad, en medio de la tempestad, pierden la calma, pierden el control, pierden la paciencia y están desconcertados. Se sienten solos allá en alta mar.
Y en este mundo tan agitado en el que nosotros también vivimos, muchas veces también nos podemos sentir solos. Muchas veces perdemos la calma, estamos tan desconcertados. Mucha gente está desconcertada ahorita por la pandemia que sigue en aumento. La gente sigue preguntándonos, ¿hasta cuándo se va a acabar? La gente me sigue preguntando, pastor, ¿cuándo vamos a volver al templo? Porque parece que esto se extiende. La respuesta es sencilla, mira, por lo pronto no vamos a regresar, no tenemos fecha, pero lo que sí les digo, síganse conectando con Dios. Todo tiene un propósito. La gente está desconcertado. Tal vez estás desconcertado, hermano, hermana, hoy por tu trabajo, porque no tienes empleo, porque tienes una enfermedad y parece que no sana, parece que no levanta, tienes problemas familiares, tal vez estás perdiendo la calma. En este mundo tan agitado y estamos en circunstancias difíciles, podemos desesperarnos. Los discípulos estaban desesperados, pero en medio del peligro, en medio de la prueba, los discípulos se alteran, pierden la confianza en Jesucristo que lo tenían ahí a su lado. Por eso se acercan al maestro y le dicen, maestro, Rabí, despierta, levántate, perecemos, maestro, nos estamos hundiendo. Debemos de recordar, hermanos, que la Escritura nos menciona algo muy importante también. Debemos de recordar que la Biblia nos menciona que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. ¿En qué momento? En momentos de dificultades. Tenemos que tener esto bien claro, porque una de las características del creyente es la fe. Y la Escritura entonces dice que la fe tiene que ser puesta a prueba. ¿Dónde lo encontramos eso? Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego si seguimos leyendo el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la prueba es una oportunidad para mostrar nuestra fe. Por eso, con razón, Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? Y entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Tenéis qué, hermanos? ¿Por sumo qué? ¿Tristeza? Jesús dice, miren, cuando pasen prueba, lloren todo el tiempo, enciérrense a su cuarto todo el día o toda la noche y lloren. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Jesús dice, hermanos míos, hermanos, creyentes, regenerados, santificados, los llamados, los escogidos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Alguien podrá decir, ¿gozo? En momentos de pruebas, pero ¿cómo le hago? Porque aún en medio de la prueba, el Padre Celestial está con nosotros. Por eso debemos de tener ese gozo. ¿Sabes qué, Señor? Sí, me está doliendo mi situación, pero ¿sabes qué? Me viene una tranquilidad. Porque tú eres, ¿quién es este? El Padre, tú estás conmigo. El Padre Celestial, el Dios del universo, el omnipotente, el gran Shaddai, el Elohim, como dice Génesis 1:1, está con nosotros en medio de la prueba. ¿Quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Jesús es el Padre Celestial. Número 2. ¿Quién es este? Número 2. Jesús es el soberano. Jesús es el soberano. Dice la palabra del Señor en este pasaje, Lucas capítulo número 8, versículo 23, pero mientras navegaban, él se durmió. Jesús se duerme.
Jesús toma un tiempo de descanso. Así que es importante notar esto. Número 2, Jesús es el soberano. Jesús se acuesta a dormir. Y Él como Dios, Él como soberano, permite que venga la tormenta. Por eso es importante, inicié diciendo que es importante esta palabra cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Porque el soberano Dios ya sabía lo que iba a venir, pero ya sabía que puede controlar todas las cosas. Dios permite que venga la tormenta en el alta mar. Y cuando la situación, hermanos, es desesperante, nosotros también podemos experimentar eso, desesperación. Cuando parece que se está perdiendo la vida, como en estos momentos les estaba pasando a sus discípulos, Jesús se levanta y dice al mar, y le dice al viento, calla, enmudece. Y Jesús calmó la tempestad. Porque dice el versículo 24 cuando le habla, despertando Él. ¿Quién es Él? El Padre Celestial, el soberano, el Dios Todopoderoso, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Todo se tranquilizó, calmó la tempestad. Jesús es el Dios soberano, el que tiene todo el poder y la autoridad de controlar todo lo creado. Porque todas las cosas, dice Romanos 11:36, que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Así que aquí está el Dios soberano, porque todas las cosas fueron creadas por Jesús. Hechos 4:24 dice la palabra, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miren, es importante cómo en Hechos capítulo 4, cuando los creyentes del primer siglo piden confianza y valor, reconocen al Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Los discípulos pensaban que se iban a ahogar, pero en ese momento Jesús se levanta y calma la tempestad. Hermanos, cuando parezca todo ir en contra de nosotros, cuando las cosas no van bien en nuestra vida, hay una luz y hay un rayo de esperanza siempre para ti y para mí. Hay alguien que tú puedes acercarte con fe. Hay alguien en el cual podemos dirigirnos con fe a través de la oración. ¿Quién es este? El Padre Celestial. ¿Y quién es? Número 2, el Dios soberano, el que controla todas las cosas. Aún cuando muchas veces tengamos la impresión de que Dios está dormido, aún cuando tal vez oras y parece que no hay respuesta, parece que Dios no nos oye, parece como que en este momento está igual que aquí, que Jesús está dormido, parece que no oye nada, como que no le importa lo que nos sucede, aunque parezca que Dios está descansando, en realidad ese es el momento cuando nuestra fe está siendo a prueba. ¿Por quién? Por Dios mismo, por el Padre Celestial, por el Dios soberano. Por eso, aunque parezca que llevas mucho tiempo orando por alguna situación, alguna necesidad que tengas, Dios no está dormido. Dios está trabajando. Jesús estaba dormido aquí, sí, pero como Dios, Jesús está probando la fe, porque cuando se va a levantar, va a calmar, pero también les va a dar un regaño. ¿Dónde está vuestra fe? El Señor de autoridad les dice esta pregunta a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Ahora, esto es importante. Los discípulos tienen fe.
No les dijo Jesús, a ver, ¿por qué desapareció su fe? No les dice eso. La pregunta es, ¿dónde está su fe? En ese momento en alta mar, cuando la barca se está hundiendo, Jesús aparece para calmar la tempestad y controlar todas las cosas que pudiera dañar a los suyos. Jesús les dice, ¿dónde está su fe? Hermanos, cuando los conflictos en nuestras vidas, las necesidades muchas veces nos agobian, nos preocupan, hasta nos enferman, en ese momento Jesús nos dice, ¿dónde está tu fe? ¿Has escuchado esta pregunta de Jesús cuando pasas momentos difíciles? ¿O ni eso escuchas porque te enfocas en tu problema, te enfocas en tu coraje, te enfocas en tu circunstancia, que tal vez ni escuchas la voz de Dios? Por eso es importante, hermano, hermana, si hasta estos momentos estás pasando momentos de pruebas, te preocupan muchas cosas, te preocupa también la pandemia que va en aumento, dice. Tal vez en ese momento Jesús nos está preguntando, hoy nos pregunta, ¿dónde está vuestra fe? La tempestad tal vez es grande, pero Dios dice, yo estoy encima de toda tempestad. La fe no es un asunto de sentimiento, la fe no es algo, no, yo sí creo en Dios, la fe no se trata de eso. La fe es un asunto de relacionarte con Dios, tener comunión con Dios, tener comunión con el Padre Celestial, con el Dios soberano. La fe es un asunto de relación con el Maestro, el que calma la tempestad. La fe es una actividad. ¿Quién es este que hasta los vientos y las aguas manda y le obedecen? Jesús es el Padre Celestial, Jesús es el soberano. Pero número tres, ¿quién es este? Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador. Versículo 24, la parte número 3. El inciso C, como le podemos llamar, y dice, despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Estos hombres pasaron momentos difíciles, pensaron que iban a perecer. Pero dice la palabra, el maestro reprendió el viento y cesó y se calmó todo, como si nada hubiese pasado. Los discípulos pensaron que se iban a hundir, que iban a perecer, por eso despiertan desesperadamente al maestro de la barca. Pero en ese momento más difícil de su vida o de la vida de los discípulos, Jesús se levanta, Jesús calma la tempestad, calma la tormenta, y ¿saben qué? Los discípulos fueron salvados de la muerte. Jesús es el Salvador. Hermanos, en una situación tan difícil que podemos estar atravesando, no debemos de permitir que las circunstancias de la vida nos dominen. Tenemos que estar en contacto con el Padre Celestial, con el Dios soberano, con el Dios Salvador. Los discípulos en este momento fueron dominados por la tempestad, por las circunstancias del tiempo, y cayeron en desesperación, y eso los llevó a la incredulidad ante el poder del Salvador. Por eso, cuando dudas, cuando te desesperas ante una situación complicada, te conviertes en un incrédulo ante el poder de Dios. Por eso es importante que tu fe sea puesta en práctica en momentos de dificultades. La fe es algo que te va a ayudar a salir adelante. La fe es un rechazo a la incredulidad. La fe trae memoria en quién creemos y a quién confesamos y por qué creemos. Los discípulos ya habían visto, hermanos, lo que Jesús hacía. Jesús hizo muchos milagros con sus discípulos.
Jesús, recordemos que convirtió el agua en vino. Jesús resucitaba a los muertos. Los discípulos ahí estaban con Él. Jesús hizo caminar a paralíticos. Jesús hizo tantos milagros que sus discípulos lo vieron, fueron testigos. Y Jesús no iba a permitir que sus discípulos se ahogaran en esa tempestad. ¿Por qué debemos estar seguros de que Jesús nos va a salvar de cualquier circunstancia difícil? Porque Jesús nos salvó de algo más complicado para nosotros que teníamos enfrente, que es la condenación eterna. Jesús entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para que seamos salvos de la muerte eterna. Jesús perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna derramando su sangre en la cruz del Calvario. Si Jesús nos rescató de la muerte eterna, hermanos, si este Jesús tiene el control de nuestras vidas y de todas las cosas, la pregunta es, ¿no podrá salvarnos de alguna circunstancia que pasemos? Absolutamente sí. Jesucristo, Él es mucho mayor que cualquier problema que tengas en estos momentos. Así que, en esta pregunta, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Jesús es el Padre Celestial, es el soberano, Jesús es el Salvador. Cuando Jesús calmó la tempestad en aquel día, los discípulos comienzan a mirarse uno al otro, unos con miedo, otros contentos por lo que acababan de presenciar, y por eso de ahí sale esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que nos ha sorprendido? ¿Quién es este que hasta los vientos y las olas oyen su voz y le obedecen? Los discípulos se preguntaban y seguían con esa impresión: ¿quién es este? Más adelante, el discípulo Tomás confirmó quién era el que calmó la tempestad en estos momentos. Más adelante vemos que Tomás confirmó quién es el que lo salvó. Allá en Juan capítulo número 20, versículo número 28, podemos encontrar esto. Entonces Tomás respondió y le dijo: Dios mío, ¿y qué? Y Dios mío. Cuando Tomás tenía duda de la resurrección de Jesucristo, cuando Tomás tenía esa duda, cuando Jesús se le aparece y le dice: Tomás, toca mis manos, mete tu dedo para que creas, y entonces Tomás se pone de rodillas ante el Padre Celestial, ante el Dios soberano, ante el Dios Salvador, y le dice: Señor mío y Dios mío. ¿Dónde reconoce Tomás la soberanía de Dios? Cuando le dice: Señor mío. Porque Señor en términos bíblicos es dueño de todo, el que controla todo, el que gobierna todo. Jesús es Dios. Jesús es el Padre Celestial, es el soberano Dios, es el que calma la tempestad. Pero Jesús es el Salvador de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, hermanos, en varias ocasiones se manifestó este mismo Dios. Se manifestó el Padre Celestial, el Dios soberano, el Dios Salvador, cuando el pueblo de Israel era atacado por los enemigos. En muchas ocasiones Dios se manifestó con su voz y de diferentes maneras, de tal manera que los enemigos del pueblo de Israel comenzaban a temblar, reconociendo al Dios Shaddai, al Dios Todopoderoso. Y muchas veces Dios salvó a su pueblo de Israel de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo. Dios nos ama. Y recordemos, para Dios no hay nada imposible. Así que, hermano, hermana, si estás desesperado o desesperada en estos momentos,
algo te inquieta en tu corazón, ve al Señor. Empieza a conectarte con Dios, el Padre Celestial, el Dios soberano, el Dios Salvador. Y para Dios todo es posible. Él viste de gloria y de honor, dice la palabra. ¿Quién es este? Apocalipsis nos lo contesta también. Él es el incomparable, el alfa y la omega, el poderoso de Israel. Ese es nuestro Dios. Cuando nuestra fe está en Cristo, cuando nuestra fe está en el Dios Padre, en el Dios soberano, en el Dios Salvador, entonces estaremos confiados, seguros, fortalecidos, porque en medio de la tormenta, ahí está el Señor presente con nosotros. Si Jesucristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación eterna, entonces sí le importa tu vida. Si te salvó de la condenación eterna entregando su vida en la cruz del Calvario, sí le importa la circunstancia el cual estás atravesando hoy. Sí le importa todo lo que te esté pasando. Todo lo que te está sucediendo le importa el Señor, le interesa nuestro Padre Celestial, le interesa el Dios soberano, le interesa tu vida, el Dios Salvador. Solo acércate a Él, pídele ayuda. Señor, a veces siento hundirme, pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú eres mi Padre Celestial. Yo sé que tú eres el Dios soberano, el que controla mi situación, y yo sé que tú me vas a ayudar, porque tú eres mi Salvador. Acércate y dile a Dios eso, porque Él quiere darte esa paz que necesitas en medio de la tormenta. ¿Quién es este? Dice la pregunta de los discípulos. ¿Quién es este que hasta los vientos, las olas, el mar le obedecen? Es Jehová, el yo soy, como dice Éxodo, el que calma la tempestad. Y esto es nuevo, hermanos, de que Jesús calma la tempestad como Dios. Absolutamente no. Cuando nos vamos en el Antiguo Testamento, ahí vamos a encontrar que Jesús, como Dios, ya está haciendo sus funciones de Salvador. Vamos a leer juntos Salmo 107, 28 y 29. Miren lo que hace el Señor. Si tú te acercas al Padre, al Dios soberano, al Dios Salvador, en medio de tu adversidad, yo no sé qué problema te está hundiendo. Yo no sé qué problema está haciendo tambalear tu vida, pero lo que sí puedo decirte es que clames a este Dios poderoso. ¿Qué dice Salmos 107, 28 y 29? Todos juntos dicen: entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Y qué hace Dios? Y los libra de sus aflicciones. 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Quieres que tus problemas se calmen? ¿Quieres que tu circunstancia de la vida se tranquilice? ¿Quieres que tu enfermedad empiece a cambiar por una buena salud? Primero clama al Señor, pero también nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Cuando estemos aparentemente solos, inquietos, demasiado intranquilos, agobiados, busca al Señor, adora al Señor, porque el Señor nos tiene en sus manos, de manera porque Él es nuestro Padre, Él es el Dios soberano y Él es nuestro Salvador. La invitación de esta tarde es esta: confía en el Padre o en tu Padre Celestial, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Dios soberano, Él es el Salvador y Él quiere dar lo mejor para ti. Y tenemos dos bendiciones. Él quiere darnos la bendición y suplir nuestras necesidades, y cuando nosotros confiamos a Él,
estamos mostrando nuestra dependencia de Dios y que nosotros confiamos en Dios. Hagamos esto, hermanos. Confiemos en el Señor, busquemos la presencia de Dios, y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en todo momento, Dios es glorificado para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas. Y vamos a terminar con una oración, este tiempo de devocional, y recibamos la bendición de nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en este momento porque nos das la oportunidad de poder escuchar tu voz. En medio de tantas circunstancias que pasamos en este mundo, estamos viviendo los últimos tiempos. Está escrito todo esto. Habrá pestes, habrá dolor, habrá enfermedades. El amor de muchos se enfriará. Estamos pasando momentos difíciles. Pero gracias que tu palabra, Señor, nos da fortaleza y nos da confianza a quien acudir. Permite que tu iglesia, Señor, acuda al Padre Celestial siempre. Acuda al Dios soberano, al Dios salvador. Y tú nos darás ese sosiego que necesitamos todos los días. Gracias por tu palabra y que tu pueblo, Señor, pueda sentirse fortalecido y animado en esta hora y que podamos seguir confiando en ti, pero que sea una oportunidad de relacionarnos más contigo y que nuestra fe sea puesta en práctica. Ahora también te pedimos, Señor, que nos cuides en esta hora, en el resto del día. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, Señor, aquellos que están enfermos en sus casas, aquellos que padecen diferentes necesidades. Señor, te damos gracias porque yo sé que tú escuchas la oración de cada uno de ellos, pero también te pido que le des fortaleza y le des la sabiduría también para tomar algunas decisiones correctas si en algo tienen que arreglar algunos asuntos, Padre. En tus manos ponemos la vida de toda tu iglesia, a los jóvenes, a los niños, a cada ministerio y a todos aquellos hermanos, hermanas que nos ven de otras ciudades, de otros estados. Bendiciones para ellos, Señor, y te pedimos que fortalezcas también sus vidas y que calmes también sus tempestades que tengan en estos momentos. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor alce su rostro sobre sus familias y que el Señor les dé de su paz desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, y vamos a prepararnos para el domingo. A partir de las 11 de la mañana tenemos el culto Crece Infantil. Es un tiempo para los niños, así que preparémonos y podamos después a las 11:30 tener el tiempo de devocional con toda la iglesia para adorar y bendecir el nombre del Señor. Que la paz de nuestro Dios esté con todos ustedes. Amén.